Hola, buenas noches. No sé si me escuchen. Buenas noches, bienvenidas. Bienvenidos, buenas noches. Estamos probando nuestro audio a ver si es que podemos. Bienvenidos, buenas noches, bienvenidos. Perdón, teníamos un problema de audio, sin embargo, pues aquí estamos, conectamos, vamos a esperar a ver si alguien más se puede conectar para comenzar con nuestro tema del día de hoy, que se llama la importancia del derecho de ejecución penal. Pues bueno, vamos a darnos unos minutitos, son 8:01, vamos a esperar 5 minutos para ver si alguien más se va conectando, ¿verdad? Aquí ya tenemos a alguien, ya quedó, alguien más que nos pueda como dar saludos. Ahorita tenemos 5 personas conectadas, vamos a dar a las 8:05 vamos a comenzar de manera directa ya con nuestro tema y pues bueno, para que podamos comenzar con lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, a ver si podemos vernos por ahí. Ya se escucha. Ay, muchísimas gracias, Denis Valenzuela. Te agradezco mucho el hecho de que me digas que ya se escucha, porque Eli, buenas noches, bienvenida. Es que no teníamos no teníamos sonido. Sin embargo, pues bueno, ya estamos aquí. Y pues básicamente espero que ustedes puedan pues también este tema considerarlo de importancia, ¿verdad? Es el derecho de ejecución penal. Pues bueno, yo creo que una de las partes más importantes del derecho penal es la parte de la ejecución penal. Muchas personas pensamos que la ejecución penal nos va a iniciar desde el momento mismo en que se establece que la sentencia causa estado. Sin embargo, pues hoy en día no es así. Tenemos una ley especializada que se llama Ley de Ejecución Penal, misma que evidentemente nos marca cuáles son las pautas que tenemos para poder determinar la vigencia de esta ley, que es establecer pues básicamente normas que deban observarse durante el internamiento de las personas que se encuentran en reclusión, tanto en prisión preventiva, tanto como en la ejecución de las penas. Por tanto, es que este derecho de ejecución penal inicia desde el momento en que alguna persona se encuentra privada de la libertad. Y pues bueno, como ustedes lo van a ver en el transcurso de esa transmisión, la importancia de este derecho de ejecución penal es precisamente el cambiar un poco el paradigma que se tiene de lo que pasa o lo que ocurre en nuestras prisiones. Y pues ahí hay una frase muy bonita de Albert Einstein que nos dice que si seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho, continuaremos obteniendo los mismos resultados como hasta ahora. Para obtener resultados diferentes hay que hacer las cosas diferentes. Razón por la cual es que, pues bueno, este derecho de ejecución penal lo vemos como una rama del derecho penal que está integrada, pues, obviamente por principios y por normas que regulan las actuaciones y relaciones tanto administrativas en los procedimientos que se inician dentro o ante la autoridad penitenciaria y evidentemente también procesales que se dan en el cumplimiento de las resoluciones judiciales, tanto en el caso de la prisión preventiva como en el caso de la prisión punitiva. Razón por la cual es que, como ya les comenté, pues esta rama del derecho de penal, pues es una rama básicamente muy humanizada del sistema, ¿no? Es en donde nosotros vamos a poder establecer estas normas que deben observarse dentro del internamiento y pues bueno, conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal que fue publicada en nuestro Diario Oficial de la Federación el 16 de junio del 2016, pues sabemos que esta fue como consecuencia de la reforma constitucional de fecha 18 de junio del 2008, en donde se dio la reforma constitucional de materia de justicia penal y de seguridad jurídica, aunado o sumada a la reforma constitucional del 10 de junio del 2011, que habla de los derechos fundamentales. Así también, a partir del 2013, se estableció que se reformó el artículo, la fracción 25
31, perdón, la fracción 31 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que entonces el Congreso de la Unión pudiera legislar con relación a una legislación única que fuera aplicable tanto para la federación como para las entidades federativas respecto de la materia de ejecución de las sanciones penales, pero nos damos cuenta que esta ley va mucho más allá porque, como se los dije en su primer artículo de la Ley Nacional, nos establece cuál es el objeto de la ley, y en nuestra fracción primera nos dice que la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene como objetivo establecer normas que deben cumplirse dentro del internamiento, y nos abarca aquí la prisión preventiva. ¿Por qué abarca la prisión preventiva? Porque evidentemente las personas que están privadas de la libertad, aún de manera, considerando una pena privativa de la libertad, bueno, no pena privativa de la libertad más bien, sino una prisión temporal, ¿no? Preventiva, como su nombre lo conocemos, evidentemente pues ya son sujetos de la Ley Nacional de Ejecución Penal porque ya están dentro de un establecimiento penitenciario. Así que, pues bueno, sabemos que esta rama del derecho va a evolucionar porque, como se los referí, en el 2008 se dio una reforma muy importante, y una de las reformas fue precisamente al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se determinó la evolución de la readaptación social que nosotros veníamos manejando desde 1964, ¿no? Porque la primera Constitución en 1917 nos estatuyó en el artículo 18 un concepto que se llamaba regeneración, en donde considerábamos que las personas teníamos que regenerarlas para poder integrarlas a una sociedad, porque las personas que cometían delitos pues estaban en un procedimiento como de no ser la parte adecuada de la sociedad. Ya con la reforma de 1964 y 1965 se estableció en la propia Constitución esta reforma del artículo 18 de la Constitución para determinar que iba a cambiar este concepto de regeneración a readaptación, considerando la readaptación como una forma de tratamiento-corrección, es decir, un tratamiento técnico progresivo e interdisciplinario, porque se juntaban varias ramas dentro de la cuestión penitenciaria, en el caso criminología, psicología, trabajo social, pues medicina, deporte, pero todas estas áreas se manejaban como un tratamiento técnico. Consideraba pues la readaptación social que las personas que cometían delitos era porque las personas estaban como enfermas, razón por la cual había que curarlas. Y como para entender un poquito más, no sé si alguien haya visto la película de Naranja Mecánica, ahí nos explica muy bien el sistema o el concepto de readaptación social, por aquellos que no estamos tan familiarizados, sobre todo los muchachos que actualmente están cursando la licenciatura en Derecho, pues ya no están como tan familiarizados con un concepto de readaptación, porque pues bueno, la reforma constitucional fue del 2008 y cambiando obviamente este concepto, no solo en concepto, sino en todo lo que es una esencia, ya que pues la readaptación se podía determinar que las personas privadas de la libertad estaban dentro de una reclusión para aprobar un programa o un tratamiento, ¿no? Y tenía básicamente un fundamento que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un derecho penal de autor. A mí me interesaba quién era la persona que delinquía, si era peligroso, si tenía reincidencias, o sea, todos estos temas, ¿no? Básicamente nosotros lo conocemos pero como el peligrosímetro, o sea, nos decían si esta persona era mala, y si era mala, entonces teníamos que darle un mayor castigo, ¿no? La reinserción va más allá de la protección más bien va más allá, tiene un concepto mucho más proteccionista de derechos fundamentales, y nos ve como a la persona que está privada de la libertad como un sujeto de derechos, pero también un sujeto de obligaciones. Por tanto, aquí si nosotros vemos, la Ley Nacional de Ejecución Penal nos habla de un plan de actividades, porque ya no tenemos que aprobar o reprobar un tratamiento, sino que las personas que se encuentran privadas de la libertad deben continuar con un plan de actividades que está sujeto a estos ejes rectores del sistema penitenciario que establecidos en el artículo 18 de la Constitución, pues que ya sabemos que es trabajo, capacitación para el trabajo, deporte, salud y educación. Entonces, estos ejes rectores son los que son la base del sistema penitenciario, pero si nosotros nos vamos al artículo 18 constitucional o al contenido del mismo, sabemos que nos dice que el sistema penitenciario tendrá la base sobre los derechos fundamentales. Entonces,
Aquí, a diferencia de lo que hablábamos en una readaptación, la reinserción social se ve a través de un derecho penal de acto. No nos importa quién eres, cómo actúas, si eres muy malo, a mí me importa qué hiciste y te voy a castigar de cierta manera conforme al acto punitivo del cual eres responsable, o en su caso, pues en una prisión preventiva, pues bueno, ahí tendríamos que velar siempre por el principio de presunción de inocencia y determinar que esta persona únicamente se encuentra preventivamente dentro del centro de reclusión, más no así porque es una circunstancia de pues de que esté compurgando una pena, pero sin embargo sí debemos de considerar que una prisión preventiva sí se considera o sí se toma en cuenta como una pena aflictiva, ¿no? Que sí restringe el derecho a libertad. Por tanto, si ustedes lo sabemos como abogados, la pena privativa de la libertad, al momento de que fuera condenada la persona que se encuentra en una prisión preventiva, pues tendrá que abonársele el tiempo de prisión, y eso pues lo establece el artículo 20 de la Constitución. Y bueno, aquí la parte más importante, que lo que yo les comentaba, pues bueno, tenemos esta Ley Nacional de Ejecución Penal como una base de los derechos fundamentales. ¿Por qué razón? Pues porque, bueno, el artículo 1 de la Constitución nos establece básicamente pues que todas las personas dentro del territorio mexicano tienen los derechos establecidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. No podemos actuar de manera discriminatoria bajo ninguna persona o en contra de ninguna persona, y en el caso de las personas privadas de la libertad lo es respecto de su condición que tiene, ¿no? Que es de privativa de la libertad. Por tanto, pues evidentemente este artículo 1 constitucional para nosotros es la pauta de determinar que la Ley Nacional de Ejecución Penal es una ley que establece todos estos mecanismos a fin de que las personas que están privadas de la libertad pues gocen de los derechos establecidos dentro de la Constitución, y que la propia Ley Nacional también lo determina en su artículo 9, hablando de los derechos generales de las personas privadas de la libertad que se encuentran en reclusión. Y de la misma manera el artículo 10 habla de un capítulo muy específico, que son los derechos establecidos de las mujeres que están privadas de la libertad, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es muy importante determinar que la Ley Nacional de Ejecución Penal nos establece, incluso si nosotros vamos al artículo 9 de la misma ley, nos dice que los derechos que tienen las personas privadas de la libertad en un centro penitenciario dentro de la ejecución de la prisión preventiva o de las sanciones penales impuestas gozarán de todos los derechos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano se aparte, siempre y cuando estos no hubieran sido restringidos o por la resolución que los mantiene, ¿no? Dentro de la prisión, es decir, en el caso de la vinculación a proceso, en el sistema tradicional de un auto de formal prisión, o en su caso de una sentencia condenatoria que pues restrinja la pena, que restrinja su libertad, ¿no? Que es una pena privativa de la libertad. Razón por la cual es que, si nosotros nos damos cuenta, esta ley nacional, al igual que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos determina que las personas que se encuentran privadas de la libertad gozarán de todos los derechos que tenemos todos los demás que estamos en libertad, a menos que obviamente estos derechos hayan sido restringidos o limitados. ¿Qué tipo de derechos tenemos que son derechos que pueden ser limitados y que obviamente pues sabemos que son suspendidos también? Son pues la libertad deambulatoria. Las personas privadas de la libertad pues no pueden gozar de una libertad deambulatoria, no tienen la posibilidad o una libertad de tránsito como la tenemos las personas que estamos en libertad. Sin embargo, pues tenemos muchos derechos que también, al igual que nosotros, ellos conservan, ¿no? Como el derecho principalmente a la vida, a la integridad corporal, a la libertad de conciencia, a la autonomía de la voluntad, a la autoimagen, a la libre determinación de su personalidad, a la dignidad personal, a la no discriminación, al derecho a la familia, al derecho de de no ser objeto de tortura, de no ser objeto de maltrato, vejaciones. El derecho también tienen derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, y a muchos derechos que están contemplados desde el artículo 1 hasta el 29 de la Constitución, y evidentemente pues también en todos nuestros tratados
internacionales de los cuales el Estado mexicano ha sido parte, como es el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, las reglas mínimas de tratamiento para reclusos, ¿no? Que son las reglas Mandela, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanas, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es pues nosotros conocida como Belén do Pará. Y bueno, pues entonces todos estos, este marco convencional que nosotros podemos ver o este marco internacional, pues bueno, nos va a dar la pauta de poder determinar que no solo los derechos que están contemplados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como ya lo dije, del 1 al 29, van a ser derechos que también conservan las personas privadas de la libertad, sino también estas personas, estas personas también tienen derechos que están establecidos pues en nuestro mecanismo internacional. Denise nos dice, ¿cuáles son los derechos que son suspendidos aparte del libre tránsito? Bueno, pues tenemos derechos que son suspendidos, ¿no? Que de alguna manera, pues el derecho a la intimidad, por ejemplo, porque pues muchas veces no tienen una intimidad dentro de su celda, ¿no? O sea, no es como nosotros que tenemos una inviolabilidad al domicilio, ellos pues pueden, la celda que ellos tienen, pues de cierta manera también se sujeta a revisiones, a no estar encerrados, ¿no? A que la autoridad penitenciaria pueda determinar o ver qué es lo que tienen dentro de la misma, los derechos políticos que ya sabemos que en el caso de la prisión preventiva, pues bueno, esos derechos políticos actualmente ya no se pueden suspender. Incluso hubo elecciones electorales en donde algunas personas privadas de la libertad en prisión preventiva pudieron ejercer y emitir su voto, ¿no? Lamentablemente, pues no pueden ser votados por la misma condición de que se encuentran privados de la libertad de tránsito, ¿no? La libertad de ambulatoria. Pero también tienen una situación de que algunos derechos civiles son suspendidos y estos derechos civiles, pues los vemos contemplados al momento de que se emiten básicamente también la prisión preventiva, porque no podrían ejercerlo, como por ejemplo ser árbitros judiciales, ¿no? Ser albacea, tutela, curatela, ellos no podrían realizarlo de esa manera. Sin embargo, hay derechos civiles que conservan, como cuáles, como casarse, como reconocer a sus hijos, como por ejemplo heredar, como por ejemplo ser heredados también, porque pues a lo mejor alguna familia pues le quiere dejar una herencia a la persona que está privada de la libertad y por supuesto que pueden hacerlo, pueden pues escoger libremente el número de hijos y el esparcimiento que tienen sobre ellos, como lo establece el artículo 4 de la Constitución, y entonces pues sabemos que esos derechos pues obviamente los siguen conservando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que también tenemos otros derechos que a lo mejor cuando estaban fuera o cuando se encontraban estas personas en libertad no tenían estos derechos. Sin embargo, al momento de entrar a prisión, ¿no? Al momento de que ellos ya pesan una institución carcelaria, son derechos que se adquieren o bien derechos que son fortalecidos, que a lo mejor sí los tenían, pero que al momento de que ingresan a prisión se fortalecen estos derechos. ¿Cuáles son? Obviamente el derecho al trabajo, el derecho a la capacitación para el trabajo, a la educación, a la protección de la salud, el derecho al deporte. Esos son derechos que son explícitos y que obviamente adquieren y que se fortalecen al momento que ingresan, porque también, como ya lo dijimos, estos derechos son la base del sistema penitenciario y son los ejes rectores de la reinserción social. Ahora, los derechos, pues a lo mejor que nosotros vamos a considerar, vamos a poner un ejemplo, una persona que se encontraba en situación de calle, ¿no? Una persona que no tenía la posibilidad de tener una vivienda, que no tenía la posibilidad de tener un agua, que no podía tener la posibilidad de tener una alimentación sana, variada y suficiente, como lo establece el artículo 4 de la Constitución. Al momento de que las personas ingresan a prisión, entonces esos derechos son adquiridos. ¿Por qué? Porque no los tenían afuera, pero al momento de que se encuentran ya en reclusión, estos derechos de facto son adquiridos. ¿Por qué? Pues porque el Estado es un Estado garante y tiene que evidentemente proteger los derechos de aquellas personas que se encuentran pues dentro de reclusión, ¿no?
¿Cuáles delitos pueden ser causales de pérdida de la patria potestad cuando ya están sentenciados? Bueno, pues yo creo que ningún delito te va a decir que vas a perder la patria potestad, porque ninguna sentencia de condena jamás yo he visto que un juez de penal te diga que la persona está privada de la libertad, ¿no? Y que evidentemente pues va a perder estos derechos de la patria potestad. A lo mejor no puede ejercer directamente su derecho a ejercer una custodia, porque pues no tiene la posibilidad de tener a su menor hijo dentro de reclusión, pero sí podríamos en su momento determinar que las personas que están, como las mujeres, pueden tener a sus hijos dentro de reclusión. Ahora, hay delitos que evidentemente, pues que, por ejemplo, la violencia familiar, ¿no? Que pues también lo hemos visto. Perdón, iniciamos como que de lleno y ya no les comenté. En mi caso, pues bueno, me dedico un poco más a las cuestiones del derecho penal a nivel federal. Entonces, estos derechos que son como la violencia familiar, y este tipo de violaciones son derechos que, bueno, más bien son delitos que se ven mucho más en el orden común, y pues mi campo de acción básicamente es el derecho penal en materia federal y pues bueno, la ejecución penal, pues desde el día que fue publicada la Ley Nacional de Ejecución Penal, y pues bueno, me dedico a ejercer el ejercicio libre de la profesión dentro de la materia de ejecución penal ante los centros de justicia penal federal, que es en donde se encuentran los jueces de ejecución, y a nivel federal pues tenemos jueces de ejecución de penas que tienen sede en la Ciudad de México para el sistema tradicional. Entonces, sistema tradicional en ejecución de penas, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con tipo de beneficios, con alguna situación de modificativa de la pena, ¿no? Porque conforme al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo tercero, tenemos que la modificación de las penas y el cumplimiento de las mismas es única y exclusivamente inherente al Poder Judicial, razón por la cual es que nosotros ahora, bueno, todos los sistemas penales tenemos jueces de ejecución, ¿no? ¿Qué pasa con las personas sentenciadas que tienen que dar pensión alimenticia? Bueno, pues no podrían dar una pensión alimenticia a menos que estuvieran trabajando, ¿no? O sea, si ellos tienen, por ejemplo, el derecho a trabajar a nivel federal en los centros penitenciarios de índole federal, sí tienen trabajo y lo que ellos les paga tiene dos finalidades, en el caso de la pensión alimenticia o bien para el pago o la reparación del daño. Entonces, yo creo que también aquí lo vamos a ver dentro de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por eso es de suma importancia conocerla, porque, pues bueno, tenemos que, en qué consiste el trabajo, ¿no? El derecho al trabajo lo vamos a poder encontrar en el artículo 91 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y bueno, las personas privadas de la libertad pueden realizar esta modalidad de trabajo ya sea como autoempleo, como actividades productivas no remuneradas para fines de sistema de reinserción, es decir, que hagan algún tipo de actividad en donde no les pagan por realizarla, pero que tiene la finalidad de tener una adecuada reinserción porque es una forma de ocupación, ¿no? Es una forma de distracción y de ocupación y por esta razón pues se considera como parte de la reinserción social, pero también tienen actividades productivas realizadas a cuenta de terceros, que es en donde pueden recibir un pago, al igual que el autoempleo, y que bueno, puede ser generado para las personas que en su momento tendrían que pagar una pensión alimenticia o bien el pago o la reparación del daño, ¿no? Entonces, pues yo creo que estos derechos pues son importantes conocer que las personas privadas de la libertad, pues bueno, también tienen esta posibilidad de generar algún ingreso dentro de prisión. Obviamente, pues bueno, a veces es un poquito más complicado en los centros, en los centros en el caso de estatales, ¿no? O sea, hay una gran diferencia entre un centro estatal y un centro federal. ¿Por qué? Pues porque, bueno, aunque nosotros tenemos una ley única, pues sabemos que siempre los centros de reinserción pues tienen diferencias, ¿no? Tenemos sí reglamentos de los centros penitenciarios, tanto de las entidades federativas como a nivel federal, pero bueno, también la Ley Nacional de Ejecución Penal nos establece en sus transitorios que a partir de la entrada en vigor de la ley, todas las normas que estén contenidas, obviamente, en estos reglamentos que no
estén acordes a la ley nacional, pues van a quedar derogadas, y que las entidades federativas y la federación tendrán que regular y complementar sus reglamentos conforme lo establece la ley nacional, ¿no? Me están diciendo aquí, bueno, tenemos otros, Eli, Mayra, Denise, Martínez Cristal. Saludos desde hasta Oaxaca, Adaí, y pues bueno, tenemos este tema, ¿no? ¿Por qué es importante, como les comentaba, por qué es importante la ejecución penal? Bueno, pues porque esta rama del derecho para nosotros es una parte humanizada del sistema, en donde estamos viendo, como ya lo platicamos, que las personas privadas de la libertad, pues evidentemente tienen estos derechos y que no los pierden, que los pueden adquirir considerando su ingreso a prisión. Sin embargo, también tenemos que esta ley no solo está dirigida a las personas privadas de la libertad, sino que los que también son sujetos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues son las personas que ingresan al centro penitenciario, ya sea como familiar, ¿no?, de las personas privadas de la libertad, ya sea como un grado de parentesco por consanguinidad o como cónyuge, como concubina o como una pareja de hecho, ¿no? También todos los visitantes que pueden ingresar a un centro carcelario, los defensores públicos y privados, el Ministerio Público, cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, y bueno, todas estas personas tenemos legitimidad para promover algún procedimiento administrativo, algún procedimiento jurisdiccional ante el juez de ejecución, porque tenemos una legitimidad que nos establece el artículo 108 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nos comenta Adaí, a la fecha se han cumplido los ejes sobre los cuales se articuló la Ley Nacional de Ejecución Penal, como disminuir la sobrepoblación en los penales. No. Lamentablemente yo creo que ahora, a partir de pues de lo que nosotros estamos viendo, de las condenaciones que el Estado mexicano ha tenido básicamente para poder determinar que las prisiones preventivas no pueden ser oficiosas porque son inconvencionales. Entonces, yo creo que allí, a partir de ese momento, es cuando nosotros vamos a poder determinar una despresurización de los centros carcelarios en el momento mismo en el que las personas, o bueno, el personal penitenciario y los órganos jurisdiccionales puedan determinar prisiones preventivas, bueno, la revisión de las medidas cautelares para buscar una medida que sea menos lesiva que la prisión, independientemente de que, conforme al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establezca una prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces, digo, todos actualmente tenemos esta situación de que, pues, el Estado, con relación a la sentencia desde el año pasado, noviembre del 2022, y tenemos 2 sentencias condenatorias del Estado mexicano, que es Tecpile y de Cabrera en contra de México, en donde pues están determinando que no solo la prisión preventiva es inconvencional, sino también el arraigo. Por eso comentábamos, el artículo 1 de la Constitución es muy importante, a razón de que pues las autoridades, todas las autoridades en el ejercicio de sus funciones, pues tienen la obligación de respetar, promover los derechos fundamentales de las personas que se encuentran dentro del territorio mexicano, incluidas las personas privadas de la libertad, ¿no? Y que estos derechos fundamentales no solo están contemplados en la Constitución, sino también en nuestros tratados internacionales. Y pues bueno, ahí tenemos evidentemente que el primero constitucional nos establece también un principio pro persona, un principio pro homine, en donde nos está diciendo que las personas, o más bien las autoridades, también deben de hacer una interpretación conforme a los
derechos fundamentales que les sean de mayor protección cuando se trate de protegerlos, y que si el derecho fundamental es más restrictivo, pues bueno, obviamente buscar el que sea menos lesivo para él. Razón por la cual es que pues consideramos que si se dieran estas medidas, pues esta revisión de las medidas cautelares, pues tendríamos una mejor despresurización de las cárceles mexicanas. Pero pues a la fecha estamos viendo que los jueces han sido renuentes para poder determinar esto, sobre pretexto de que pues la Corte no se ha pronunciado, y que aunado a ello, pues bueno, aunque sí hay plenos de circuito en donde han determinado, ejemplo, que se puede conceder la suspensión definitiva y de plano, que no es considerada con efectos restitutorios cuando se solicita la revisión de la medida cautelar, para que pues obviamente el órgano de control o el juez de proceso pueda revisar esta medida y un previo debate, ¿no? Y a través del principio de contradicción pueda la autoridad ministerial justificar en su momento pues la prisión preventiva en el caso de que así se considere, ¿no? Pero ya no es como de facto, razón por la cual es que pues tenemos este tipo de situaciones. Nos pregunta Dair si el sistema penitenciario mexicano realmente atiende las necesidades específicas de las mujeres en reclusión. Híjole, creo que no. O sea, las mujeres, a diferencia de los hombres que se encuentran privados de la libertad, pues las mujeres sufren una doble victimización porque son parte de víctimas de un sistema, ¿no? Pero más allá de todo, pues yo creo que también sufren el abandono por parte de sus familiares, porque por lo menos a nivel federal solo tenemos un centro federal de reinserción social, que es el CEFERESO número 16, que se encuentra en el estado de Morelos, y que pues bueno, si las personas se encuentran privadas, bueno, sus familias en una población como Oaxaca, ejemplo, pues van a estar privadas de la libertad en Morelos. Entonces muchas de las personas o muchas de las mujeres pues no pueden ser visitadas, porque también otras mujeres que son las que se encuentran en su núcleo familiar son las que se hacen cargo de las cuestiones de trabajo, incluso de los niños, razón por la cual es que es muy difícil que se cumplan con estas circunstancias, y que bueno, pues se supone que los penales los centros penitenciarios, tanto federales como estatales, pues deben de cumplir con los derechos que se establecen en el artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿no? O sea, que deben, por ejemplo, tener una atención médica especializada en el área de ginecobstetricia, de recibir una alimentación adecuada y saludable no solo para ellas, sino para sus hijas, hijos e hijas, porque sabemos que las mujeres pues tienen la posibilidad de tener incluso a sus menores durante un tiempo limitado en reclusión. Entonces, por eso es que estos derechos de las mujeres no siempre son protegidos como lo establece la ley, ¿no? Como lo establece la Constitución, como lo establece incluso pues nuestros mecanismos internacionales respecto de las mujeres, ¿no? O sea, que es la convención, bueno, más bien la ley Belém do Pará y la CEDAW, que establecen estos derechos de las mujeres y que a veces no son tan contemplados, ¿no? Ahora nos están diciendo aquí, también se presenta en los centros estatales esa clase de abandono en relación a las mujeres. Claro, o sea, las personas que hemos ido a un centro de reclusión nos damos cuenta que la fila para ir a visitar a un hombre es una fila interminable, ¿no? Pero las mujeres no son visitadas. O sea, las mujeres tienen una fila muy, muy pequeña de personas, al menos aquí en el Estado de México. Yo soy de Toluca, en Santiaguito, que es el penal en Almoloya, pues cuando es la visita de mujeres, la fila de mujeres se hace de un solo extremo, pero es una fila muy, muy corta. Y la fila de hombres, bueno, pues es una fila eternamente larga, ¿no? En donde pues nos damos cuenta incluso esta diferencia que hay entre las mujeres y los hombres, ¿no? Amadeo Rodríguez, buenas noches. Pues bueno, yo creo que los beneficios preliberacionales previstos en leyes estatales anteriores eran más benévolas. Muchas veces sí, pero también tenemos que hay, por ejemplo, beneficios que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, que anteriormente no tenían la posibilidad de acceder a un sustitutivo de la pena, ¿no? ¿Por qué? Porque la libertad
condicionada o la libertad anticipada, si nos damos cuenta, conforme al artículo 136 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, nos establecen que únicamente no gozarán de estos tipos de beneficios los delitos de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. Entonces, aquellos delitos como la violación, como el homicidio, que anteriormente en las legislaciones de los estados no contaban con un sustitutivo de pena privativa de la libertad, hoy tenemos la posibilidad de que puedan acceder a estos beneficios, ¿no? Anteriormente no se podía, entonces yo creo que sería muy importante como verificar este tipo de temas. Ahora, es muy importante la ejecución penal porque, como yo les comentaba, tenemos dos tipos de procedimientos ante la Ley Nacional de Ejecución Penal. Este tipo de procedimientos, conforme la ley no los está estableciendo, es un sistema administrativo que son las peticiones que nosotros realizamos ante la autoridad penitenciaria y el tema jurisdiccional que se presenta ante el juez de ejecución. Entonces, los procedimientos administrativos, como lo habíamos comentado y hace unos momentos, tenemos personas que son sujetas de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, cualquier persona que es sujeta de la Ley Nacional de Ejecución Penal y que está legitimado para presentar estos procedimientos, conforme al artículo 107 y 108 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues pueden presentarlo, pues obviamente la persona privada de la libertad, los familiares, el visitante, algún defensor público privado, ministerios públicos, organismos de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales. ¿Y en qué casos son? Pues obviamente condiciones de internamiento, conforme o relacionados con el plan de actividades, relacionados con las solicitudes de traslados, con las faltas administrativas que le son imputadas a las personas privadas de la libertad, o incluso también se ha dado de que se pueden establecer algún tipo de sanción para los familiares, ¿no? En donde a veces se llegan a suspender visitas porque hayan faltado al reglamento interno de los centros. Entonces, en estos procedimientos administrativos, pues pueden presentárselas cualquier persona de las que son sujetos de esta ley, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque, pues, obviamente, no solo es una ley que va dirigida a la persona privada de la libertad, sino también a estas personas que acudimos a los centros carcelarios como visitantes. Entonces, las personas, como ya les dije, pues que lo pueden promover, personas privadas de la libertad, familiares, defensores, visitantes, ministerios públicos o de la sociedad civil o cualquiera de organismos de derechos humanos, en los casos de las condiciones de internamiento, solicitudes de traslados, sanciones administrativas o relacionadas con el plan de actividades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, presentarlos a través de alguna petición conforme al artículo 8º de la Constitución, pero pues también el procedimiento administrativo que marca la ley nacional y conforme lo establece el artículo 110 de la misma ley, pues no tiene ninguna formalidad, solamente es la causa de pedir, ¿no? Que sea por escrito, que sea respetuosamente y pues que bueno se pueda solicitar ante la autoridad competente, razón por la cual pues también el artículo 8º de la Constitución así no lo establece, ¿no? Nosotros presentamos ante la autoridad penitenciaria nuestra solicitud y la autoridad penitenciaria tiene 24 horas para acordarnos e iniciar el procedimiento administrativo, a menos que nuestra petición no sea entendible, es decir, que no hayamos dado bien la causa de pedir y que sea confusa. Entonces, la autoridad penitenciaria nos va a poder en su momento requerir o solicitar la aclaración a la corrección de la solicitud. Si no la contestamos de manera escrita, pues incluso nos puede dar la posibilidad de hacerlo de manera verbal. Y nosotros tendríamos como solicitantes el plazo de 72 horas para aclarar esta petición administrativa o corregirla, ¿verdad? Para que nos pueda solicitar, pues bueno, más bien nos pueda contestar la autoridad penitenciaria. En el caso también la autoridad penitenciaria tiene la obligación de allegarse de todos los medios que tenga para poder resolver la petición que nosotros tenemos. Y bueno, tiene 5 días para contestar
nuestra petición, ya sea favorable o no favorablemente. Si nosotros presentamos una petición administrativa y la autoridad penitenciaria no nos contesta, por ejemplo, vamos a suponer, oye, mira, quiero registrar como familiares para que vengan a verme a alguna persona, o quiero hacer la solicitud de cambio de horario para una visita familiar de íntima, o quiero solicitarte el permiso para que pueda entrar mi hijo, alguna petición, cualquiera a la que se les ocurra que no tiene que ver, como les digo, condiciones de internamiento, o ¿sabes qué? Necesito que me atiendas médicamente, o necesito que me canalices con el odontólogo, o requiero cualquier situación que ustedes consideren que les cruce por la cabeza que pueda ser posibilidad de pedírsela a la autoridad penitenciaria. Bueno, pues entonces nosotros lo vamos a hacer. Si ella es omisa, nosotros podemos acudir ante una controversia judicial ante el juez de ejecución, y conforme al artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, tenemos que el juez de ejecución es el que está más cercano al lugar de reclusión, bueno, del centro, ¿no? A la sede jurisdiccional. La sede del centro penitenciario, pues es la más cercana, y eso pues nos lo establece el artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y ahí vamos a ver todas estas funciones que tiene también el juez de ejecución, ¿no? Ahora aquí nos dice, espérenme, porque déjenme ver, ¿qué tan garante es el Estado mexicano de la libertad religiosa dentro de los centros carcelarios? Bueno, pues no en todos los centros carcelarios. Vamos a hablar, por ejemplo, a nivel federal. Los centros carcelarios solamente tienen una libertad religiosa con relación al catolicismo, no así con relación a otro tipo de algún otro tipo de religión, como podría ser la cristiana. Algunos centros sí lo dan, algunos no. De hecho, sería importante, y si alguien lo desea, como mero brevario cultural, en el Ceferezo número 13 de Oaxaca, una persona solicitó el poder ejercer libremente, conforme al artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el culto a la Santa Muerte. Entonces no se lo concedieron, y pues a razón de que pues el juez determinó que es una apología del delito el tener y adorar a la Santa Muerte, considerando, bueno, no porque yo la adore, gracias a Dios no. Sin embargo, pues bueno, si nosotros nos vamos a la luz del derecho dice pues que el 24 constitucional, él tiene la libertad religiosa de profesar la creencia que él considere, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, pues era una petición adecuada, pero pues no se las concedieron, ¿no? Entonces, ese es como el tema importante, ¿no? Y pues como yo les comentaba, que me dice aquí, Vianeta Day ya nos habló sobre los derechos que se suspenden, cuáles son los derechos que se limitan y cuáles son aquellos que se adquieren al ingresar o que se fortalecen. Ya también lo habíamos comentado. Sin embargo, pues bueno, por ejemplo, uno de los derechos que se limita, el derecho a la comunicación. Conforme al artículo 6 de la Constitución, nosotros tenemos un derecho a la comunicación y a las tecnologías, a Internet. También tengo ya resoluciones que es el Ceferezo 15, en donde solicitaron las personas que se encuentran estudiando la licenciatura que se les permitiera el uso de Internet. Obviamente, pues es un uso de Internet limitado, porque pues no tienen la misma posibilidad que nosotros los que estamos acá afuera de tener una banda ancha y de navegar por todas las páginas que nosotros quisiéramos hacerlo. Entonces es uno de los derechos limitados, ¿no? Entonces todo lo que no se pueda realizar como nosotros lo hacemos, pues son derechos que están limitados, lamentablemente. El derecho a la información, porque por ejemplo a nivel federal existen centros penitenciarios que nosotros conocemos como CPS, porque son centros de pues que son de ay, se me fue su nombre ahorita, son centros privatizados, ¿no? Centros que pertenecen a particulares y que son de prestación de servicios, por eso son CPS, centros de prestación de servicios que están dados a través de un particular y que, bueno, evidentemente, por ejemplo, ahí no tienen televisión.
tan como lo pueden hacer, por ejemplo, en un altiplano, en donde sí tienen una televisión de banda, pues no ancha, pero donde pueden ver canales de televisión abierta y que a lo mejor pueden tener acceso a un noticiero. No podemos, por ejemplo, pasarles periódicos. Yo no sé si alguien, al menos yo en la práctica profesional que llevo desde hace 28 años, nunca he visto que a nivel federal alguien diga recibe la suscripción del Universal o del Reforma todos los días, ¿no? Entonces es un derecho que tienen, que no está suspendido, que no lo determina así una resolución jurisdiccional, pero que está limitado y que no se los entrega, ¿no? Entonces, pues bueno, también les comentaba el procedimiento jurisdiccional, que es la parte más importante de esta Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Por qué? Porque tenemos jueces de ejecución que evidentemente van a resolver estas controversias. Al momento de resolverlas, pues bueno, nosotros vemos que estas peticiones, estas controversias judiciales, nosotros las podemos presentar a razón de básicamente igual de las condiciones de internamiento, lo relacionado con el plan de actividades, las sanciones administrativas, los temas de traslados, ¿no? La duración y modificación de las extinciones de la pena, los derechos de quienes soliciten ingresar a los centros, el derecho para evitar la impunidad, porque también aquí hay que ver algo bien importante. Nosotros hacemos controversias judiciales, pero no solo nosotros, también las puede solicitar, por ejemplo, la víctima o el Ministerio Público para a lo mejor solicitar el pago o la reparación del daño. Por eso esta ley pues no solo abarca a las personas privadas de la libertad, sino a todos estos sujetos que pueden tener un acceso a una tutela judicial efectiva conforme lo establece el artículo 17 de la Constitución. Entonces, es uno de los temas que también pudiera darse, ¿no? En donde aquí también, cuando se hace una controversia judicial, se le da el acceso a la víctima en este tipo de casos. Ejemplo, en un traslado, ¿puede estar la víctima presente como parte dentro de esta controversia judicial? Sí. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no está cumpliéndose la pena conforme lo estableció el órgano jurisdiccional, ¿no? Entonces, una de las cosas bien importantes que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal y el derecho de ejecución penal es precisamente que la pena se cumpla en sus términos, sin excesos, pero también sin privilegios, ¿no? Porque también tenemos que hay centros penitenciarios en donde existen privilegios de personas y que, si ustedes también se dan cuenta en una resolución de sentencia, tampoco se establece y dice ahí, ¿no? Se condena a la pena privativa de libertad a Juan Pérez López, teniendo pues el derecho a escort, a tener una celda con jacuzzi, a tener frigobar, microondas, o sea, todas ese tipo de situaciones pues tampoco están permitidas, pero si nosotros lo vemos, también tenemos celdas o cárceles en donde existen muchísimos privilegios, porque pues es un tema muy de corrupción, ¿no? De autogobiernos dentro de las cárceles, sobre todo estatales. A nivel federal, pues la diferencia es que las cárceles son mucho más autoritarias, mucho más privativas, más restrictivas, ¿no? Donde no existe este tipo de privilegios, donde todas las personas están vestidas exactamente igual, donde pierden su identidad, que es uno de los derechos que no está restringido, sin embargo la pierden, no tienen derecho a un nombre. ¿Por qué? Porque ya no es un nombre, ya es un número 5024 o 1991 o 4105, ¿no? O sea, ya no te diriges al nombre de la persona como está registrada, sino te tienes que dirigir a la persona con el número que tiene registrado dentro del centro penitenciario. Entonces, yo creo que esa es una parte muy, muy importante. ¿Por qué? Pues porque este derecho de ejecución penal pues nos permite en su momento acceder a todos este tipo de situaciones que podemos vislumbrar o determinar ante un órgano jurisdiccional. Y otra parte muy importante que las controversias judiciales tienen, a diferencia, por ejemplo, de el sistema, o más bien sí, de control constitucional, que es el derecho de amparo, ¿no? O sea, cuando nosotros promovemos un amparo, tenemos una cuestión de relatividad de las sentencias, es decir, que solo va a proteger al quejoso que acudió al juicio de amparo. Sin embargo, a nivel de controversias judiciales, tenemos algo bien importante, es que las controversias judiciales pueden tener efectos generales. Es decir, si yo, por ejemplo, persona privada de la libertad o familiar,
acudo ante una controversia y determina el juez que se me puede dar, por ejemplo, un acceso a la salud en el tiempo de la pandemia, en el tiempo del COVID, cuando se promovió para que las personas pudieran tener el acceso a cubrebocas y que alguna persona pudiera como familiar depositarle el cubrebocas, el gel. Entonces, aunque solamente acudió una persona privada de la libertad a esta controversia judicial, el juez dio efectos generales. Entonces ordenó a la autoridad penitenciaria que todas las personas privadas de la libertad podían acceder a que se les ingresara sus cubrebocas, a que se les ingresara su gel o su sanitizante. Entonces, esta es una parte muy importante con relación a la protección de derechos fundamentales, porque a diferencia del juicio de amparo, pues aquí tenemos una controversia que puede darse por efectos generales. Ahora, algo muy importante también es que este procedimiento administrativo nos da la posibilidad, más bien de este procedimiento judicial nos da la posibilidad de no agotar el procedimiento administrativo, es decir, podemos acudir ante la autoridad jurisdiccional, que es el juez de ejecución, de manera o cuando existan casos urgentes que se tengan que dar respecto de las condiciones de internamiento, que si no se atienden de manera inmediata quedaría sin efecto la cuestión de petición. Ejemplo, un traslado involuntario, ¿no? Que nosotros tengamos conocimiento que la autoridad penitenciaria quiere emitir, nosotros nos acudimos con una controversia jurisdiccional ante el juez de ejecución para solicitar, en este caso urgente, que está vulnerándose el derecho a la libertad. ¿Por qué? Porque es la forma en la que va a compurgar esta pena privativa de la libertad y que el órgano jurisdiccional que sentenció, pues determinó que estuviera esta pena o esta extinción de sanción penal dentro de determinado centro penitenciario, razón por la cual, pues bueno, podemos acudir, la atención médica urgente en alguno de los casos que consideremos, actos de tortura también, ¿no? Entonces yo creo que es un tema muy importante porque nosotros podemos darnos cuenta que no solo pues es benéfico para las personas que están privadas de la libertad, sino también para aquellas personas que lamentablemente hoy en día son invisibles y que son los familiares de las personas que se encuentran privadas de la libertad, porque estas familias o estos familiares que acuden y que también de alguna manera sufren a su modo el acto privativo de la libertad, ¿no? Es una pena que trasciende hacia ellos y que, pues bueno, si lo vemos a la luz del derecho, pues el artículo 22 de la Constitución, pues también establece que que las penas inusitadas o las penas trascendentales, pues están prohibidas en el Estado mexicano. Sin embargo, pues yo creo que cualquier persona que se encuentre privada de la libertad y que, bueno, cualquier familiar que tenga una persona privada de la libertad, que tú le puedas preguntar si la pena que está sufriendo su familiar no le afecta, pues te va a decir que, yo creo que el 0,1% te va a decir que no le afecta la pena privativa de la libertad. La mayoría de las personas pues tienen esta afectación. Entonces tenemos que esta Ley Nacional de Ejecución Penal es mucho más humanizada para también visibilizar a estas personas que se encuentran privadas privadas de la libertad de alguna manera, no dentro del centro de reclusión, pero sí privadas de una libertad porque pues ya no, a lo mejor no pueden ir a trabajar todos los días porque tienen que ir a visita, a lo mejor tienen que hacer un desplazamiento forzado porque trasladaron a su familiar de la Ciudad de México hasta Ramos Arizpe y entonces ellos no tenían pensado cambiar de entidad federativa o de forma de vida o de forma de trabajo. Sin embargo, pues bueno, los obligan a desplazarse forzadamente como cuando pasan con los migrantes, ¿no? Entonces yo creo que esta situación también es importante que las autoridades puedan visibilizar a las familias, ¿no? Entonces aquí nos dice Adai Ayala que el actual sistema penitenciario está preparado para salvaguardar los derechos de las personas privadas de la libertad con discapacidad psicosocial o intelectual. Yo creo que pues hacen un esfuerzo para prepararse continuamente, ¿no? Porque sí se preparan de manera continua, sin embargo, mayormente no. A nivel federal, pues tenemos un centro federal
para precisamente las cuestiones psicosociales, y que es el CEFERESPI, que también se encuentra a nivel federal en el estado de Morelos, y que pues bueno, nosotros, bueno, en el sistema federal pues se tiene que las personas pueden en su momento tener la posibilidad de acudir a estos o ser internados en este centro especializado, pues para tratar estos temas de discapacidad psicosocial o intelectual. Pero yo creo que también tenemos muchos centros que no son centros penitenciarios que tengan la posibilidad de ser inclusivos con relación a las personas que tienen alguna discapacidad, ya sea visual o una discapacidad psicomotriz. ¿Por qué? Porque las familias tienen que, por ejemplo, se encuentran en silla de ruedas, que tienen una visión disminuida o que no tienen visión, no pueden ingresar a un centro carcelario porque no tienen las posibilidades, ya que carecen de rampas, ya que carecen de sistema braille, por ejemplo, ¿no? Entonces, también hay que ver que no solo para las personas que están en reclusión, sino también para los destinatarios de los centros, que son los visitantes, ¿no? Y sobre todo los familiares que acuden al centro. Ejemplo, aquí en Altiplano, pues si una persona se encuentra en silla de ruedas, pues tendrá que prácticamente ser cargada por sus familiares para subir las escaleras porque no tienen rampas, y pues hay situaciones, sí hay rampas para ingreso, pero ya para, por ejemplo, ingresar a las visitas, pues tienes que subir unas escaleras, bajar unas escaleras, y ese es el tema, ¿no? Para llegar hasta donde están las salas o donde se encuentran los locutorios. Entonces yo creo que no estamos preparados para ello. Santiaguito de la misma forma, ¿no? Entonces, esa es una problemática incluso para los abogados que de alguna manera pudieran tener alguna discapacidad y que de cierta forma pues no están limitados por esto para ejercer libremente su profesión, pero pues no pueden, el sistema no está preparado para ello, ¿no? Entonces, muchas gracias, Denis Valenzuela. ¿Cómo garantiza, Ariana Pérez nos dice, cómo garantiza el Estado los derechos humanos de los menores que nacen en reclusión? Bueno, pues tendría que salvaguardarlos conforme lo establece nuestra Constitución, tomando en consideración pues que el derecho de los menores pues es un derecho que es de suma importancia, ¿no? Y que al final de cuentas pues tendrían que garantizarlo. Lamentablemente no lo garantizan. Yo creo que pocas personas o los menores que nacen en reclusión tienen esta posibilidad de pues de acceder a todos los demás derechos que tienen los niños que se encuentran en libertad. Tienen una condición muy específica y pues que de cierta manera pues el Estado no siempre es garante con relación a ellos, ¿no? Incluso yo creo que también las cuestiones de los menores que tienen personas privadas de la libertad, y que el Estado tendría que ser garante y proteger este interés superior de la niñez, y que sin embargo no lo protege. Por ejemplo, vamos a hablar de los traslados involuntarios, en donde pues bueno, la persona que cometió el hecho delictivo y que está privada de la libertad, en todo caso pues es su papá o su mamá. Sin embargo, ellos tienen, como les digo, un desplazamiento forzado o negarse a esta situación de contar con una paternidad o ejercer este derecho de estar en convivencia con sus padres, ¿no? Independientemente de que se encuentren privados de la libertad. Y entonces el Estado no garantiza, el Estado simplemente dice, yo te traslado de Toluca hasta Gómez Palacio, Durango, y a mí no me interesa cómo vas a ver a tu papá, y si no lo ves, pues no me importa, porque entonces el Estado tendría que ser garante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque simplemente no se le respeta el derecho que tienen los menores a la convivencia con sus padres, ¿no? Y que estas circunstancias, pues bueno, si nosotros lo vemos conforme a la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes, el propio artículo 23 de esta ley determina que los niños, niñas y adolescentes cuyas familias se estén separadas tendrán el derecho de convivir o mantener relaciones personales y un contacto directo con sus familias de modo regular. Entonces, el Estado, ¿cómo está garantizando que ellos tienen una convivencia regular con sus padres, cuando ni siquiera a lo mejor el niño, pues obviamente el niño no trabaja, un niño no tiene los recursos necesarios para poder ir y convivir con su padre, entonces, o con su madre? Razón por la cual yo creo que tendrían el derecho de contar, porque incluso el párrafo segundo del artículo 23 de la Ley General para Niños, Niñas y Adolescentes establece que los niños, niñas y adolescentes
tienen el derecho de convivir con sus familiares, aunque estos se encuentren privados de la libertad, y que las autoridades competentes en materia jurisdiccional y penitenciaria deben de garantizar este derecho. Sin embargo, no lo garantizan. Entonces, considero que todos estos temas de ejecución penal, por eso les decía que es un tema muy humanizado, porque no estamos viendo a la prisión porque es un delincuente que ya no tiene derecho a nada porque cometió un delito. Bueno, sí, pero las personas que están sufriendo esta consecuencia, hagan de cuenta que es como en una hoja blanca, nosotros ponemos una gota de pintura y en el centro de la hoja va a ver ustedes que salpica. Eso es lo que le salpica a una familia cuando una persona se encuentra privada de la libertad. Y el hecho de que, pues digo, las personas que hemos entrado a un centro carcelario como familiares, porque nadie estamos exentos de pisar la prisión, o de que alguien, un familiar, un amigo, un conocido, esté privado de la libertad, nos vamos a poder dar cuenta, o al menos yo así lo he visto, que las personas o los niños cuando entran a ver a sus papás son los niños súper amorosos, son niños que gritan y que se toman de ellos y que los abrazan y que les dicen papá, papito, te amo, te adoro, y que van gritando desde que van entrando hasta que van saliendo. Entonces, yo creo que estos derechos pues no tendrían por qué ser limitados ni suspendidos. Sin embargo, pues los niños sí sufren un tema muy desagradable con relación a la vulneración de este derecho a la niñez, ¿no? A la convivencia sobre todo, y que pues obviamente, pues bueno, de alguna manera yo creo que como menor de edad también tienen el derecho a ser escuchados. Yo nunca he visto durante el ejercicio de mi función como defensa, tanto pública como privada, porque estuve muchos años, 23 de servicio dentro del Poder Judicial de la Federación en una Defensoría Pública Federal, nunca he visto que un juez escuche a un menor y tome en cuenta su opinión, como lo establece pues obviamente el artículo 12.2 de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Y que fue ratificada en el Estado mexicano desde 1990, en donde tiene la obligación el Estado de escuchar la opinión de los niños para poder determinar si lo que sucede le causa o no le causa perjuicio. Entonces, ¿cómo es posible que el propio Estado tenga que garantizar de manera integral y transversal esta perspectiva de derechos fundamentales para los menores y no lo realice? Entonces, yo nunca he visto tampoco en un traslado involuntario que un juez tome en consideración el tema de los menores y que diga, oye, pues esta persona privada de la libertad tiene un menor o tiene una mujer, y no estamos juzgando con perspectiva de género, porque al final de cuentas estamos solamente enfocándonos a la cuestión de la persona privada de la libertad, más no así de estas personas que también somos sujetas de la Ley Nacional de Ejecución Penal y que somos los familiares, ¿no? De cierta manera. Entonces, considero que pues no se llegan a garantizar los derechos de los menores con relación a esto. Ahora, también hay que ver que la propia Ley Nacional de Ejecución Penal también tiene un tema muy importante que habla, que es la justicia restaurativa, que tampoco se está explotando de manera adecuada o idónea dentro del plan de ejecución penal, toda vez que, pues bueno, lo que se busca con esta justicia restaurativa es que al momento de lograr una reinserción social se puedan reducir los índices delictivos, y que, bueno, tiene mucho que ver en este tema, pues que sentar estas bases de coordinación con las instituciones operadoras para poder integrar también a dependencias cuando las personas se encuentran enganchadas de alguna manera a un tipo de adicción, ¿no? Entonces, algo bien importante que tenemos que recordar es que todos estamos sujetos a cometer un hecho delictivo, ¿no? No estamos diciendo que cuando nosotros defendemos personas privadas de la libertad estamos realizando una apología del delito, diciendo que estamos de acuerdo en que la gente delinca, porque no es así. O sea, la persona es como se los dije en un inicio, una persona que se encuentra sujeta o que es sujeta del derecho penal es una persona que tiene y que es sujeto de derechos, pero también de obligaciones. Entonces tiene esta potestad de determinar o de libre determinación para incluso saber y decir, ¿sabes qué? Pues yo quiero ser delincuente, pero no todos los demás estamos realmente, no estamos exentos de cometer algún hecho delictivo, ¿no? O sea, simplemente nosotros los abogados tenemos una situación de que, pues si nosotros nos vamos al Código Penal, pues nos vamos a dar cuenta que también tenemos delitos de abogados y patronos, ¿no? Entonces, si nosotros estamos viendo que
somos abogados y que tenemos el derecho y más bien tenemos la obligación de defender a una persona y la dejamos en estado de indefensión, pues podemos cometer un hecho delictivo cuando una persona nos denuncie con relación a eso, ¿no? Entonces, pues es importante verificar que todas las personas podemos cometer actos delictivos, a veces no conscientes. Vamos a suponer, pues les comentaba de los abogados, ¿no? O sea, en donde nosotros tenemos que, si nosotros alegamos a sabiendas hechos que son falsos o leyes inexistentes, pues también podríamos, obviamente, incurrir en una responsabilidad, pedir términos que son notoriamente improcedentes o que no pueden probarse, aleccionar a testigos, presentar documentos falsos, ¿no? Testigos que no son testigos adecuados, ayudar, obviamente, también a contendientes que son llevar defensas de personas que son contrarias, ¿no? O sea, que son contendientes. Y en este caso, pues bueno, tenemos una comisión de un hecho delictivo, abandonar la defensa de un cliente sin motivo justificado y causando un daño. Entonces, vamos a suponer esto. Ahora, también tenemos delitos que son en contra de la administración de justicia, ¿no? A veces decimos, es que el juez, pues, es intocable. No, no es cierto, no es intocable. Entonces, ¿por qué? Porque, pues, también tenemos delitos que son en contra de la administración de justicia, ¿no? O sea, cuando están dictando sentencias, cuando saben a sabiendas de que son sentencias que están basadas en pruebas ilícitas, ¿no? Cuando no están, cuando no han dictado una sentencia, ¿no? En el término establecido por la ley, también es un hecho delictivo. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a ejercer ese tipo de acciones o de denunciarlos ante las autoridades competentes. Entonces yo creo que cualquier persona puede llegar a cometer un hecho delictivo. Nosotros comentábamos mucho con el personal penitenciario. Tenemos una ley que previene, una ley que previene la tortura, ¿no? Y cuántas personas sabemos que están privadas de la libertad y que han sido objeto de tortura, malos tratos o tratos crueles e inhumanos, unas que se han sometido a una situación de tormento porque no los atienden médicamente, ¿no? Entonces tenemos que ver y tener cuidado de saber que nuestro actuar puede ser constitutivo de un hecho delictivo. ¿Cuántas personas incluso hemos tenido o conocidos en donde una mujer despechada acusa a un hombre de una violación cuando realmente ni siquiera fue violada? Y sabemos hoy en día que pues que bueno, la imputación directa de una víctima en este tipo de delitos de abuso sexual o de violación, pues también pueden llegar a con valor preponderante la declaración de la víctima, ¿no? Firme y directa que señala a alguien. Entonces, no estoy diciendo que todas las personas que están privadas de la libertad son inocentes, porque hay gente que es culpable, pero también hay personas que son inocentes, pero también hay personas que siguen cometiendo lo malo dentro de prisión, pero también hay personas que están haciendo lo correcto dentro de reclusión, cumpliendo con su plan de actividades, logrando una reinserción social adecuada. Entonces, yo considero que pues la parte más importante es esa, saber que cualquiera de nosotros podemos estar en una prisión, lamentablemente algún familiar, algún conocido, algún hijo, algún vecino, alguna persona que estemos relacionados con ellos y que bueno, al final de cuentas, ¿qué es lo que quisiéramos tener si es que nosotros tuviéramos la desgracia o desfortuna de estar privados de una libertad? Necesitaríamos exigir una prisión con ley, una prisión que se adecue a nuestros estándares internacionales y constitucionales para la protección de nuestros derechos fundamentales, ¿no? Entonces, yo creo que una parte muy importante es conocer los derechos fundamentales para que entonces nosotros podamos defender estos mismos sabiendo cuáles son los derechos que tenemos, ¿no? Y alzar nuestra voz, alzar la voz y hacerle ver a las autoridades que las leyes pues fueron creadas precisamente para ser respetadas. Entonces, no puedes señalar con un dedo cuando 3 te están apuntando a ti. Entonces yo no puedo decir, esa persona es privada de la libertad porque cometió un hecho delictivo, cuando yo, defensor, abandoné la defensa, cuando yo, fiscal, le pedí dinero para que me diera el juicio abreviado, o cuando yo, juez, no resuelvo conforme lo tengo que hacer, lo resuelvo de manera, no en los términos establecidos. ¿Cuántas personas tenemos hoy en día que se encuentran en prisión preventiva en un sistema tradicional con más de 16 años privados de la libertad sin una sentencia
sentencia que establezca que son responsables. Entonces yo creo que también es importante, por eso decíamos en nuestro eslogan al momento de hacer el flyer de la conferencia, ¿no? O sea, si tú quieres conocer un país, conoce sus cárceles. Y al momento de que tú conozcas las cárceles, vas a saber qué país tenemos. Entonces tenemos un país lleno de corrupción, tenemos un país que pues también hace no lo correcto, ¿no? Sin embargo, yo creo que a partir de que nosotros hagamos lo bueno, y por eso cuando yo inicié esta plática les dije, ¿no? La frase muy eloquial para iniciar esta charla y que pues nos los dijo Albert Einstein: si seguimos haciendo lo mismo, siempre vamos a tener los mismos resultados que tenemos hasta ahora. Entonces depende de nosotros hacer cosas diferentes para que tengamos resultados diferentes. Entonces, no importa, yo creo que otra parte muy importante es que las familias, que los abogados no tengamos miedo de actuar, porque la ley nos protege y necesitamos hacerlo, necesitamos realizar y aplicar esta ley. Es bien triste ver que la ley fue publicada un jueves 16 de junio del 2016 y que a la fecha han pasado pues ya varios años, 7 años, y que todavía hay sistemas carcelarios a nivel estatal que no aplican la ley nacional. O sea, que los jueces de ejecución te dicen, no, pues es que eso aquí no hay. O vas ante un director y te dice, es que no, aquí no recibimos peticiones administrativas, ¿no? Es que no, pues eso no se da aquí. ¿Cómo que no se da, no? Pues si la ley es de aplicación general, o sea, toda el ámbito de aplicación lo establece el artículo número 2 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿no? Es de orden pública y de observancia general en la federación y en todas las entidades federativas. ¿Cómo que usted no lo aplica, no? Y bueno, y pues verificar situaciones que, por ejemplo, el propio glosario de la ley nos establece en el artículo 25, los suministros que tienen que dar gratuitamente: medicinas, alimentos, ropa, útiles escolares, insumos para el trabajo, insumos para el deporte, y que al final no es cierto, eso no existe. Entonces yo creo que es algo, es un derecho bien importante, y que a veces los abogados no hemos explotado de manera adecuada, porque muchas de las ocasiones no nos importan las personas que están allí, ¿no? Entonces yo creo que cuando llegamos a veces como abogados nos enfocamos más a la cuestión procedimental o procesal, y mire, su asunto es esto, y se nos olvida preguntarle a nuestro cliente, ¿no? ¿Cómo se encuentra usted de salud? ¿Ha sufrido usted algún maltrato dentro de prisión? No nos interesa, nos vamos más enfocados a voy a ofrecer esa prueba, voy a hacer esto, tenemos fecha tal día, ¿no? Y se nos pasa preguntarle esta parte tan importante de si hay alguna vulneración a derechos fundamentales. Entonces, a nivel nacional y a nivel también de entidad federativa, pues también tenemos nuestros organismos de protección de derechos fundamentales, ¿no? Que en este caso son nuestras comisiones, y estas comisiones de derechos humanos pues nos tienen que también apoyar en el área del sistema penitenciario, pues para la protección de los derechos de las personas que acuden, tanto como visitantes como a las personas que están en reclusión, pues para poderlos hacer ver, porque es un medio de, si bien de control constitucional, no jurisdiccional o no vinculatorio ciertamente. ¿Por qué? Pues porque las comisiones lo que hacen solamente es dar recomendaciones, pero sí afectan de alguna manera de forma pues moral. Estoy a sus órdenes. Yo creo que es bien importante que si ustedes desean integrarse a este sistema de ejecución penal, si a veces a lo mejor no sé cómo hacer una controversia judicial, no sé cómo hacer una petición, cómo lo puedo hacer, cómo puedo conocer más de este asunto, acérquese conmigo. Les voy a poner aquí en el en los comentarios mi correo electrónico. Soy Deyanira Fuentes Cordera @gmail. Ustedes se pueden comunicar conmigo, me mandan un correo electrónico, si yo les puedo ayudar, si yo les puedo proporcionar algún tipo de resolución como la que les dije, para que ustedes conozcan como brevario cultural el tema de, por ejemplo, cómo solicitamos esta libertad de religiosa a través de la adoración de la Santa Muerte de interno, ¿no? El solicitar las televisiones, el cómo pudimos también, porque algo muy importante, yo quiero que ustedes lo sepan, es que
que a nivel nacional y en los centros federales tenemos un voluntariado de familiares que están privados de la libertad, de familiares de personas privadas de la libertad a nivel nacional. Son administradoras que se encuentran en cada uno de los centros federales, desde el altiplano número 1 hasta el 18, que es de Ramos Arizpe. Y bueno, tenemos un voluntariado a nivel nacional en donde los abogados, en el caso mío, junto con otros abogados, contribuimos a disipar y resolver las dudas de los familiares que tienen allí, y actuamos de manera general o de manera colectiva cuando se trata de algo que afecta pues a una población generalizada, como en el caso de la pandemia, cuando hubo una situación de COVID. Pues bueno, se hizo un amparo masivo a nivel nacional de todas y cada una de las personas privadas de la libertad, donde fueron pues más de 800 personas las que solicitaron ser vacunadas y lograr la protección de su derecho a salud, no solo a través de la controversia judicial, sino también a través del amparo. Y pues bueno, estos actos que nosotros hacemos son pro bono a través del voluntariado de centros federales. Por aquí debe de estar Lili Escorza, que es nuestra administradora a nivel nacional, para que ustedes también lo puedan ver y canalizar con alguno. Pues yo, en el caso, pues administro el Ceferezo número 1 Altiplano. También, si ustedes quieren unirse, pues mándenme un mensajito. Si tienen familiares que tengan alguna persona privada de la libertad a nivel federal, que pudiéramos nosotros canalizar y atender. Y pues le digo que yo creo que solo haciendo estas cuestiones diferentes vamos a lograr resultados diferentes. Entonces, pues bueno, estoy a sus órdenes en algo que yo les pueda ayudar con muchísimo gusto. Llevo pues ya prácticamente 7 años dedicándome a la ejecución penal. Si tienen alguna situación que quisieran comentar, que quieran como decir, sabes que no le entiendo aquí, cómo puedo hacerle. Tengo unas personas que se quieren casar, a lo mejor tengo una persona privada de la libertad que tiene a su pareja que es homosexual y no la dejan casarse, ¿no? Un matrimonio igualitario. A lo mejor tengo una concubina que no me quieren reconocer, y que de hecho también algo bien importante es que, si se dan cuenta, apenas ahora la Corte va a sesionar respecto de algo que se llama el poliamor. No sé si lo vieron, que la ponencia es del el magistrado Pardo Rebolledo, ¿no? En donde se establece que las personas pues que quieren pues no solo tener una sola pareja, sino más, puedan ser reconocidos también. Por eso les digo, es bien importante los derechos fundamentales y bien bonitos, porque pues bueno, tenemos una libre determinación a presentarnos con las personas como nosotros queramos, ¿no? Acuérdense que incluso hasta los tatuajes y todo esto vamos cambiando, porque yo creo que el derecho, pues sabemos que es un derecho en donde es una ciencia social y que va cambiando conforme la sociedad va mejorando, donde va necesitando, ¿no? Hoy en día tenemos delitos cibernéticos que en 1934, por ejemplo, cuando se creó el Código Penal Federal, pues ni siquiera nos pasaban por aquí que íbamos a tener computadoras, ¿no? Entonces yo creo que todo esto es muy importante, y si ustedes consideran, les digo que yo les puedo ayudar en cualquier circunstancia, pues ya dejé ahí mi correo electrónico, me pueden contactar por ese medio, y pues ojalá les haya parecido interesante pues la plática, ¿verdad? Y pues como les comento, ay, Sandra Rodríguez, ¿cómo estás? Te mando un saludo hasta Playa del Carmen. Muchísimas gracias. Es bien bonito ver que pues mi alumna de licenciatura anda por aquí, ¿no? Y pues les agradezco muchísimo el que pues estén presentes. Mayra Zabaleta, que pues es también mi alumna aquí, ayudante en este momento, porque la tengo de visita aquí en Toluca, y que pues bueno, también de cierta manera pues ya ver que mis alumnos de hace pues ya muchísimos años, ya prácticamente 20 años que las conocí, ¿no? Y que hoy en día pues son abogadas profesionales, que son abogadas que están apasionadas con lo que hacen, pues me hacen sentir que valió la pena, ¿no? Ser su maestra, y pues me siento muy orgullosa de ellas, de Sandy, de Mayra, de Lucía, de Brian, de muchísimos alumnos que han pasado por el camino de la docencia, y pues les agradezco infinitamente el hecho de que
pues de que hayan estado ustedes presentes y principalmente pues también a Day Ayala, que a Day pues te agradezco mucho por todo tu apoyo y pues básicamente a lo que callamos las abogadas internacional, ¿verdad? Que nos dio la oportunidad de pues de estar presentes en esta plática y pues quedo a sus órdenes. De Yanira Fuentes a sus órdenes, María Antonieta de Yanira Fuentes, y pues bueno, ya les dejé mi correo electrónico para cualquier persona que quiera contactarse, que yo les pueda auxiliar, ayudar, mandar algunas muestras, algunas resoluciones que quieran ustedes compartir, platicar, pues con mucho gusto estoy a sus órdenes. ¿Sí? Que tengan ustedes excelente noche y que Dios los bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Adaí. Que Dios los bendiga. Y aquí está Mayra, ella es mi alumna, para que la vean. Mi alumna y la técnica aquí de las cuestiones electrónicas, desde Playa del Carmen está aquí, y pues también enamorándose del derecho de ejecución penal, ¿verdad? Que tengan ustedes muy buena noche. Nos vemos. Bye.